El mundo rural era a principios del siglo XX la despensa de alimentos del Triángulo de Oro de las Frutas, Sopetrán, San Jerónimo y Santa Fe de Antioquia. En el campo estaban los trapiches, que igual que las viviendas eran construidas como chozas de guadua, tierra y bareque. Alrededor de las mismas las huertas o parcelas con su gran diversidad de cultivos y animales. Las parcelas pequeñas se convirtieron en el sustento de la población, tanto rural como urbana. Los agricultores, ya fuesen como cultivadores propios o como aparceros en haciendas grandes, fueron capaces de rebuscarse el sustento familiar. Frutas, plátano, yuca, maíz, arroz. Además de los granos, las legumbres y la sal, productos tan indispensables, estaban en la mesa de los campesinos y urbanitas. La panela y la miel eran los ingredientes con los cuales endulzaban sus bebidas. De la caña y del maíz obtenían las bebidas alcohólicas como la chicha, el aguardiente y el guarapo, que les servían además de relax, de fuente de energía y de placer. Los estancos controlaban los licores, así como el tabaco, y algunas veces regulaban hasta la sal, tan necesaria para los humanos y el engorde de ganados. Hablando de ganados y control, para esto estaban los impuestos mediante los cuales se cobraba tributo sobre la matanza del ganado y otros distintos artículos. Venía a Medellín a comprar el tabaco. Llegaba al pueblo, cuando iba, lo amparaba y lo llevaba para la casa y ya le estaban haciendo visita a los resguardos a ver qué tabaco tenía, qué iba gastando. Si tenía además, era contrabando. En el aspecto pecuario, los animales de corral, como gallinas, pollos, cabras y cerdos, eran inseparables acompañantes en las huertas y parcelas. Estos proporcionaban huevos, carne y el estiércol para los abonos. El ganado vacuno los proveía la carne, leche y cuero, mientras que los caballos, las mulas y los bueyes eran de gran importancia para el transporte de personas y de objetos. Los arrieros se convirtieron en elementos esenciales en el trasegar dentro del territorio. Los toldos de la plaza de mercado se distinguían por su algarabía. Las moscas revoloteaban en las carnicerías que junto con los perros formaban parte del paisaje de estos días domingueros. Ni qué decir de las cantinas donde en medio de la música los parroquianos bebían totumadas de guarapo o chicha. Engordábamos animales, hacíamos cría de gallinas, todos los pollos los vendíamos y entonces a la casa iban las señoras que compraban animales, se nos compraban las gallinas, los pollos, los huevos. Nosotros no teníamos que hacer más nada y no venderlo en la casa. Ferias también se llevaban animales, pero era la gente buscando pues a ver si les daban más bastante plata. Pero habían señoras que pagaban muy bien. Entonces, a mí nunca me gustó llevar a la feria nada. A mí casi no me gustaba andar con animales para ningún lado. En los toldos ponían bancas, ponían los costales con frijoles, maíz, con granos para vender puchado por puchas. Y revuelto. Domingos era muy en grande, pero en Sopetrán toda la vida ha habido mercado todos los días. En la plaza, así en las tiendas. El triángulo de oro de las frutas, sí. Los frutales siempre distinguieron estas poblaciones. Cuenta Eduardo Zuleta en un artículo publicado en el repertorio histórico de la Academia Antioqueña de Historia de Antioquia perteneciente a los años 1918 y 1919. Fue un español llamado Ferreiro Cervino quien trajo a Antioquia hacia la mitad del siglo XVIII las primeras semillas de naranja china, níspero, zapote, mamey, marañón, caimo verde y morado.
Como puede verse, además de la diversidad de frutas que estos municipios albergan, van ingresando poco a poco otras especies frutales que llegan a engrosar la enorme riqueza frutal de la región. A partir de las décadas de 1920 y 30 empiezan a sucederse cambios sustanciales en el manejo de la tierra. Hay presiones de parte de los grandes terratenientes por acumular más tierra y poder, y otros por fraccionarlas. Muchas de estas familias favorecieron a personas sin terrenos y entregaban lotes de tierra para sembrar, sin documentos, solo con el valor de la palabra. Las tierras se alquilaban por la cuarta del producto recogido. Cuando se era muy amigo del dueño de la tierra, se podía cultivar la parcela solo pagando la quinta, pero generalmente era la cuarta. De 4 bultos recogidos, uno era para el dueño del terreno. A pesar de que casi todos los del campo cultivaban, pocas veces se escuchaba de robos en las fincas. Los impuestos y el cobro de tributos van reforzando la permanencia de ciertas familias poderosas en los puestos públicos de estas localidades. Mientras tanto, los campesinos y lugareños de menos recursos deben desempeñar extenuantes jornadas de la mañana a la tarde para poder mantener sus familias y terrenos. Las actividades agrarias dejan su huella indeleble en el entorno. El actuar del hombre sobre la tierra lo transforma todo. Cambia el entorno donde se deben preparar los suelos, sembrar, regar, cosechar, transportar, y hasta el transformar se convierte en algo diferente. Así como también, y sin querer, cada una de estas maneras de hacer se convierte en una especie de oficio que se fue generalizando en toda la región. Grandes extensiones de tierra se abren para las labores agrícolas, al igual que muchas para establecer potreros y ganados. Las vegas del río Cauca en Antioquia y la parte baja del municipio de Sopetrán son utilizadas para el cuidado de los ganados y cultivos, mientras que en las partes altas hay algunos animales para leche y sembrados de hortalizas y frutales. El pasto pará en las tierras húmedas y bajas, el pasto guinea en tierras secas, la hierba india en los terrenos secos y estériles, el yaraguá en los climas más fríos de las veredas altas como Monte Grande, El Morrón, Guayabal y Horizontes. Estos pastos eran los utilizados tradicionalmente en las haciendas y fincas de esta región. Del azadón, el hacha y el machete se pasa al arado de yunta en algunos lugares. Se ensanchan las acequias coloniales y se abren nuevos ramales a las canales de aguas comunales para el riego. El recurso hídrico se hace indispensable por la necesidad de riego en las plantaciones de cabuya, cacao, tabaco, caña, arroz, maíz y otros más. Para la primera mitad del siglo XX, estos 3 municipios eran un enorme filón de biodiversidad. Sin embargo, después de los eventos desatados en 1948, el campo, su gente y sus actividades se vieron trastocadas por el fenómeno de la violencia partidista. Esta situación obliga a muchas familias a emigrar del campo, dejando abandonadas hogares y parcelas. Esta biodiversidad agrícola fue la fuente, años más tarde, de ingresos de las comunidades rurales, época en que la región vivió una bonanza en la producción frutal. Pero nuevamente todo esto empezó a cambiar. Hace unos 40 años, cuando el uso del suelo empezó a modificarse debido a la compra indiscriminada de predios por parte del narcotráfico. Las tierras adquiridas se les dio un uso distinto al que tenían. Se construyen grandes casafincas, piscinas y carreteras. Se talan árboles centenarios y se dejan grandes extensiones ociosas o subutilizadas. Como lógica consecuencia de estos nuevos propietarios, se encarece el costo de la tierra. Años más tarde se agrava la situación,
con la construcción del túnel de Occidente, que le dio agilidad a la conexión vial Medellín-Occidente Medio de Antioquia. Esta obra entra en funcionamiento en el año 2006. Bajo esta nueva coyuntura, se volvió a elevar el costo del suelo y nuevamente una oleada de personas optan por establecer residencia en estos municipios. Se incrementa la tala de árboles frutales, el uso de tierras fértiles para urbanizaciones y piscinas y el aumento del turismo mochilero en la región. Las transformaciones producidas en la agricultura de estos municipios en los últimos años han modificado sustancialmente los paisajes agrarios del territorio. Por un lado, se han abandonado muchos de los cultivos que hicieron de la región un bastión de importancia departamental en cuestiones agrícolas. Es escaso ver especies vegetales como el chagualo, el guayacán y menos aún el quiebrabarrigo, el icaco o el marañón. Hoy se está propiciando el cambio a actividades del campo relacionadas con el turismo. La naturaleza nuevamente está en explotación. Las experiencias vivenciales pueden ser parte de la solución, siempre y cuando el territorio y la población estén lo suficientemente preparados para el cambio. También es importante aclarar que hoy en día se han introducido algunas plantas nuevas como el arazá y la vainilla, que junto con sus prácticas agrícolas respectivas pueden ayudar a enriquecer la herencia agronómica y cultural de la región. En la actualidad se han identificado alrededor de 80 especies vegetales con gran potencial, incluyendo los frutales que pueden ser asociados al turismo. Es necesario volver los ojos a la agricultura. El mundo rural es un crisol de vida, de conocimiento y tradiciones que no podemos darnos el lujo de perder. La mayoría de las personas adultas del pasado y de ahora han tenido un contacto directo con los sistemas tradicionales de producción agrícola. Raro era el día que no aprendieran algo que los unía al campo. Padres y familiares eran agricultores, los vecinos igual. La educación incidental era el pan cotidiano que nutría continuamente sus espíritus, sedientos de saber y conocimiento, y la naturaleza donde se vivía inmersos, la mejor maestra.